levanta tus manos al cielo, así sentaditos, levanta tus manos al cielo, por favor, y di conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias en esta mañana, porque tu palabra será revelada a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, saldremos de este lugar llenos de esta palabra y lo que desatará. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Entonces, este pasaje de las Escrituras, mis hermanos queridos, muestra una de las situaciones más extrañas de la Biblia, ¿sí? En nuestro caminar con el Señor, y es que tú puedes estar en la presencia de Dios, en la presencia del Todopoderoso, y esa presencia no tiene efecto en ti. En primer lugar, ni te das cuenta, y no influye en ti. ¿Puedes estar caminando con Dios? Las iglesias, tristemente, mis hermanos, están llenas de gente que camina con el Señor, pero tienen vidas en derrota, en victoria, no impacta la luz. Haz de cuenta, tú por ejemplo, ves a una persona que está ciega, tú le pones una lámpara y no se da cuenta, porque está ciega, la luz no la impacta, no le influye, no la afecta. ¿Sí? Amén, amados. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar caminando con el Señor paso a paso, con el auténtico y verdadero Rey de gloria, y no vas a sentir nada, no vas a recibir nada, porque así mismo estaban caminando estos discípulos. ¿Por qué creen que no se dieron cuenta que era Jesús? Porque su entendimiento estaba velado, tenían un velo, una venda mágica. La Biblia dice, también habla de vendas mágicas. No se daban cuenta porque no lo veían, ¿sí? Y así hay muchos cristianos y creyentes. Miren, en la misma iglesia hay gente que ve la gloria de Dios, ve los milagros del Señor, y otras personas o familias no. ¿Por qué? Es la misma iglesia, es el mismo mensaje, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo pastor, pero unos sí y a otros no. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho muy bien su trabajo, hay que reconocerlo. Ha hecho bien su trabajo el diablo, porque se ha encargado de cegar, ¿sí? De cegar. Tú te pones un pañuelo en los ojos, ¿sí? Y tú no vas a poder ver bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tu entendimiento, tus ojos están cegados. ¿Estamos aquí? Bueno, muy bien, está buenísimo el tema. Entonces, las iglesias están llenas de gente que están caminando con el Señor, fíjense, caminan con el Señor Jesús, pero no viven en lo sobrenatural del poder de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en lo sobrenatural, en la dimensión sobrenatural. Es decir, podemos orar y el Señor responde. Hay milagros, hay señales, hay maravillas, hay sanidades, hay prosperidad, hay crecimiento, hay victoria. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Pero el diablo, como ha hecho su trabajo, ha hecho su chamba y lo ha hecho bastante bien, tristemente, hay gente que tú le das una palabra y sale exactamente igual que como entró. Tú tienes que salir dispuesto después de esta palabra a comerte al mundo, a puños, no por ti, por quien está en ti. Amén. Porque Jesús camina contigo, a tu lado, como estos dos discípulos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, muy bien. Las iglesias, mis hermanos, están llenas de personas y nosotros le hablamos a la gente de Jesús y del poder de Dios, pero mucha gente en la iglesia no está viviendo ese poder. Y es verdad, ¿sí? No me malentiendan, el problema no está en Dios, el problema no está en la luz, el problema está en nosotros. Es duro, pero es verdad, eres tú. Porque hay gente que te dice, no, es que no siento nada, mi vida no cambia, es más, estoy hasta peor. Bueno, porque es como la salvación, es personal. Y tú tienes que trabajar en quitar esa vela, clamar a Dios Todopoderoso. Estamos aquí, mis hermanos. Por eso es importante orar todos los días, como le decía bien la pastora. Una palabra puede cambiar tu vida.
Aquí, por ejemplo, no damos ayudas, no damos despensas. Aquí lo que vienes es a recibir palabra que te levante y te dé fe para hacer milagros. Así. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Eso es todo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a Juan 1, 9, 13, por favor. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera, mis hermanos? Jesús. Ok. Muy bien. Entonces, dice, a lo suyo, en el mundo estaba, perdón, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Wow. Mas a todos los que le recibieron, o sea nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Wow. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y decimos, amén. Amén. Claro. Entonces, lo que esta escritura nos está enseñando, amados, es Jesús vino en todo su poder, en toda su gloria. Algunos recibieron de él y otros no. La luz afecta a unos y a otros no. ¿Por qué? Lo que pasa es que hay gente que puede estar en la luz y la luz no le afecta. El entendimiento iluminado, gloria a Dios, por eso es el que procesa la palabra de Dios. Y por ende adquiere fe. El que tiene un entendimiento en oscuridad, ciego, nulo, es una persona que va a procesar toda su vida con temor, con pesadez, con pesimismo, con negatividad. Pero el que tiene un entendimiento iluminado, siempre va a pensar que Dios puede, que Dios quiere, que Dios hace. ¿Alguien está entendiendo? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice algunas cosas. Cuando esté contento y ore, ¿lo puedo hacer? Todo. No solamente lo puede hacer el domingo cuando vaya a la iglesia. Todo en cualquier momento, en cualquier situación, ante cualquier persona. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo es todo. ¿Sí? Entonces, y como Satanás sabe esto, vamos a 2 Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ojo, Dios con D minúscula, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿sí? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos hasta ahorita. ¿Sí? Mucha gente camina con Cristo, pero su entendimiento está velado. Tienen una venda, no se dan cuenta. Y tú les hablas palabra, y hagan de cuenta que le hablas a un muñeco. No lo entienden. Entonces, fíjense, como Satanás sabe que para tú tener fe, necesitas entender la palabra, ciega el entendimiento y causa una incredulidad. Y detrás de la incredulidad detiene la gloria de Dios de manifestarse en tu vida. Es una estrategia diabólica. Habla de todo el que no cree. No sé si me están entendiendo. La fe es la victoria. Digan conmigo, la fe es la victoria. Y no se puede creer a menos que el entendimiento sea abierto. Efesios 4, 17, 18. Por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ojo, aquí, ahí déjenmelo, miren. Cuando tienes el entendimiento entenebrecido, eres ajeno a la vida abundante que Jesús vino a darte aquí en la tierra. No sé si me logro explicar.
Si tú tienes tu entendimiento entenebrecido, cegado, tú no puedes accesar a esa vida abundante, a caminar en lo sobrenatural de Dios, a prosperar, a tener victoria, a tener sanidad, a tener triunfo en todo lo que hagas. Entonces, y dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando tenemos el corazón duro, no creemos. Dice, cuida tu corazón porque cuán engañoso y perverso suele ser el corazón. Del corazón fluye la vida, mana la vida. Por eso cuida tu corazón. Estamos aquí, mis hermanos. Amén. Cuando hay una persona que tiene su entendimiento en tinieblas, no tiene acceso a la vida gloriosa que Jesús compró en la cruz del Calvario. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los impíos, le está hablando a la iglesia. Efesios 1, 18, 19, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense qué claro, ese Efesios 1, 18 está súper preciso. Y va directo al objetivo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Sabías tú que cuando tú dices no se puede, eso a Dios le ofende, le desagrada? Cuando tú dices, siendo hijo de Dios, siendo nacido de nuevo, caminando con Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, cuando dices, no puedo, no sé si se puede hacer, tengo duda, eso a Dios no le gusta, lo ofende, le molesta, y estoy seguro que hasta lo entristece, porque Él mandó a su Hijo, a su único Hijo, para morir por ti, por mí. Nosotros estamos destinados a hacer cosas grandes, gloriosas, de más a mejor, para atrás ni para tomar impulso. Yo pido y oro en grande. Amén, amados. Debemos creer en Dios y lo que Él hace en nosotros. Entonces, la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Creerle a Dios es diferente. Creerle a Dios significa que tú crees que Él es poderoso. ¿Quién cree aquí que Dios es poderoso y que puede hacer milagros en su vida? Amén. Bueno, entonces, tú crees que te levanta, que te bendice, que te liberta, que te guía y que te sana. Pero eso es imposible a menos que tu entendimiento suelte la oscuridad. Suelte la oscuridad. O sea, algún hermano creyente que te está hablando mal de alguien o de otro pastor, no lo escuches. Amén. Pero a veces juzgamos, hablamos mal, señalamos, condenamos al hermano. Entendimiento entenebrecido. Del que lo dice y del que lo escucha. La verdad. Amén. Salmo 119, 169. Fíjense. Dice, llegué mi clamor delante de Jehová, de ti Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Es decir, nosotros tenemos que leer la Biblia, pero también tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para que podamos entenderla. Discernimiento. Amén. Entonces, fíjense, dice, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y a menos que tú entiendas esa palabra, la fe no existe. Y aquí viene la importancia de todo lo que yo estoy diciendo. Proverbios 16, 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que cree, el que confía, el que tiene fe es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado, mis hermanos queridos? Es bendecido, favorecido. ¿Sabe la cantidad de gente que le dice al Señor, Señor, yo quisiera tener más fe? No funciona. A menos que tu entendimiento vea la luz y la palabra se haga real para tu vida. Cuando tú te acercas a un hombre o una mujer de fe, en 5 minutos te inyecta fe. Tú ni sabes si vas a salir volando mordiendo al enemigo. Pero ustedes dicen, pero los dos están en la misma iglesia. Estos que están desesperados, tristes, deprimidos, y este que está lleno de fe, que está sonriendo, que siempre está feliz. Van a la misma iglesia. Reciben el mismo mensaje. Es el mismo Espíritu Santo que se mueve aquí.
las mismas alabanzas, la misma prédica. Pero unos sí, están viendo la gloria de Dios y otros no. Nos han preguntado a la pastora y a mí, oye, pero ¿por qué? Me llamó la atención porque ¿por qué ustedes sí y nosotros no? Si venimos de Comunidad de Dios. Porque nosotros sí creemos. ¿Por qué? Porque hemos orado y no nos hemos rendido en orar todos los días para que el entendimiento sea aclarado, desempañado. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando tú empiezas a alimentar tu espíritu a través de una palabra, comienzas a ver lo que nadie ve. Comienzas a creer lo que nadie cree, a recibir lo que nadie recibe. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Me quisiera meter en tu mente y en tu corazón. Tu fe tiene que ser potencializada. Amén. Sigue creyendo, sigue confiando y cree cosas grandes, maravillosas, formidables. No te estoy motivando, es palabra de Dios. Yo la tiro y tú la recibes y la procesas de acuerdo a un entendimiento iluminado. Espero que todo sea iluminado o entenebrecido. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Jesús había resucitado y estaba caminando con ellos en el poder de su resurrección, pero ellos no sentían nada. Era literalmente caminar con alguien que no tenía poder. Fíjese, no porque Jesús no lo tuviera, sino que sus ojos estaban velados, los ojos de su entendimiento. Lo maravilloso de Jesús es que cuando Jesús ve una falta, la cubre. Cuando ve una debilidad, la fortalece. Cuando ve una enfermedad, la sana. Cuando ve un problema, lo resuelve. Cuando ve escasez, multiplica. Y cuando Jesús ve a alguien que no tiene entendimiento, Él no se va hasta que no reciba la luz en su entendimiento. Amén. Dale gloria a Dios. Dáselo fuerte. Fíjense, Él no te va a dejar tranquila o tranquilo hasta que tu entendimiento se ilumine. Y comiences a caminar en la fe, que es la victoria que ha vencido al mundo. Por cuanto Jesús no se rindió, tú le huiste y Él te alcanzó. Muchos le huimos a Jesús. Pero gracias a Dios, el Señor no se dio por vencido. Porque el Señor no se rinde. Cuando te eche el ojo, Él te va a seguir hasta que llegues y caigas literalmente a sus pies. Amén. Yo le bendigo a mi Señor que me insistió. Y que te insistió a ti. Y que te insistió a ti. Porque si no, ¿dónde estaríamos? Dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Quizá algunos estaríamos, quizá ya no en este mundo, ya no estaríamos vivos, quizá. No lo sé. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Él sabe la pata que tú cojeas, el Señor, los temores que tú tienes. Y sabes una cosa, Él se propuso que no te va a dejar hasta que tú comiences a caminar en el poder de su fe. Y Jesús hizo 3 cosas. Digan conmigo 3 cosas. 3 cosas. Número 1. ¿Qué los hizo para sacar de su oscuridad? Número 1. Él reveló, digan conmigo, reveló lo que había en su entendimiento. Mira lo primero que Jesús le dice a estos tipos. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? ¿Saben por qué? Porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Jesús no necesitaba saber lo que ellos estaban hablando, Él ya lo sabía. Él necesitaba que ellos mismos se oyeran y se dieran cuenta de sus pláticas, de sus conversaciones. Amén. La Biblia está llena de juicios a causa de la murmuración. Habla fe. Habla fe. Habla fe, mi hermano querido. Habla fe. No hables de los demás. Habla fe. ¿Estamos aquí? Habla bendición, habla las promesas. Para eso son, para declararlas. Amén. La Biblia dice que el hombre que ama su lengua comerá de los frutos de ella. Debemos amar nuestra lengua. ¿Sabes lo que haces cada vez que tú hablas? Tú siembras una semilla.
Cuando tú hablas, criticas y murmuras, tú estás sembrando muerte, carne. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios, tú estás sembrando sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu vida, sobre todo el poder de Dios que obra a tu favor. Como tú hablas a los oídos de Dios, así hace Él contigo. Qué tremendo, ¿eh? Porque dice la Biblia, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca hay un milagro. Y es verdad. Fíjense, es impresionante que todo ser humano tiene un corazón de dos tipos. De semilla, trigo y cizaña. Y prefieren sembrar cizaña. Impresionante, ¿no? Si tú crees que las cosas negativas no te afectan, entiende que maldición es mal decir, mal hablar. Eso es maldición. Fíjense, hay mucha gente que está en el camino correcto y con la lengua incorrecta. Lo voy a volver a decir. Hay mucha gente que está en el camino correcto con la lengua incorrecta. ¡Auch! Sí. Estás con Jesús, pero estás hablando puras mojigangas, puras tonterías. ¿No? Óyeme bien, fíjense, óyeme bien, óigame bien lo que les voy a decir. Lo que tú estás cosechando en tu vida es un producto de lo que tú hablas. Lo voy a volver a decir. Lo que tú estás cosechando en tu vida es un resultado de lo que tú hablas y has hablado. Tremendo, ¿no? Hay gente que habla un montón de cosas negativas, en fracaso, en derrota, porque tiene el entendimiento, ¿cómo creen? Entenebrecido. Y no puede parar. Tú no puedes estar en tinieblas y hablar luz. ¿Sí? Segunda cosa que le dijo Jesús es los reprende. Digan conmigo, los reprende. En el versículo 25 les dice, fíjense, entonces les dijo, oh insensatos y tardos para creer en todo lo que los profetas han dicho. Les pegó una reprendida porque el creer o no creer es un acto de voluntad, mis hermanos. ¿Sí? Número 3, la tercera cosa, y es lo que más me gusta del Señor, los inundó de palabra, los bombardeó de palabra. Y dicen que una vez Jesús estuvo predicando durante 3 días. Y fue antes de hacer el milagro de los panes y de los peces. 3 días. Entonces hizo el milagro también para que la gente no se desmayara. Pero dicen que recorrió la historia desde el Antiguo Testamento y predicó palabra, 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 palabra. Fíjense, qué maravilla. ¿Sí? Y después nos preguntamos, ¿por qué hay tanta falta de fe? ¿Por qué no tengo victoria en mi vida? Y estoy hablando a tu corazón. A veces cometemos o hacemos exceso de otras cosas, pero de palabra lo estrictamente indispensable. Y a mayor palabra vas a tener mayor poder. A mayor poder, Dios va a hacer milagros en ti. Prodigios, señales, maravillas, sanidades. Amén. Yo por eso dije, no, tengo que leer más la palabra. Tengo que leer más la palabra. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Amén. Si necesitamos fe, fundamentalmente necesitamos palabra de Dios. Y en medio de todo esto Jesús abrió e iluminó los ojos de su entendimiento. Y ellos entendieron la palabra. Cuando la entendieron, creyeron. Y cuando creyeron, sintieron la presencia de Dios. Amén. Cuando el entendimiento se comienza a abrir, porque hay un momento en que se abre, mis hermanos, y es lo glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Que Él te aclara el entendimiento. Quita todo paño, toda niebla, todo humo, todo velo, toda venda mágica.
Cuando el Señor empieza a iluminar el entendimiento, la palabra comienza a tener sentido. La fe comienza a nacer y la gloria se empieza a manifestar. Voy a terminar con esto. Vean el contraste de estos dos discípulos que tenían el entendimiento velado. Estaban confundidos, estaban tristes, eran negativos, desesperanzados, estaban en duda de la palabra. Pero de repente, digan conmigo, de repente, cuando Dios les abre el entendimiento y el Señor trata con ellos, dice que salieron corriendo y comenzaron a predicarle a todo el mundo que Él estaba vivo. Tenían energía, tenían fe, tenían fuerza, tenían esperanza. Todo había cambiado. Su actitud, su mente, sus fuerzas, su forma de ver las cosas. Todo fue transformado. ¿Cuál es la clave? La clave es un entendimiento iluminado. Que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, pueda producir la fe necesaria porque lo entiendes. Y esa fe lo que provoca la manifestación del poder y la gloria de Dios. Es una tragedia, mis hermanos, que haya gente que esté en las iglesias caminando con Jesús sin sentir su gloria, sin recibir su poder. Andan preocupados, tristes, cabizbajos, sin esperanza, sin dirección. David dijo: ábreme el entendimiento y alínealo a la palabra. Es importante que todo creyente tenga un entendimiento iluminado para que tú proceses palabra y no problemas, palabra y fe y no tragedias, porque después de todo la fe es la victoria. Unos caminan en victoria, en bendición, y otros caminan completamente destruidos. Es una realidad. Y no es Dios, somos nosotros. Tú puedes estar en la iglesia más poderosa de la historia, pero quien determina bendición o no, eres tú. Lo voy a volver a decir. Tú puedes estar en una iglesia llena de unción, de poder, de gloria de Dios, y puedes caminar en bendición o no. Pero lo que determina ese caminar en bendición, eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Amén.